Bueno, bienvenidos al Jardín de las Rosas. Estamos acá en el Centro Monseñor Romero y acá fue donde ocurrió la masacre de los jesuitas, de la UCA. Acá fue donde militares salvadoreños, en el contexto del conflicto armado, en el contexto de la ofensiva final en 1989, ocurrió lo que es esta masacre en el contexto de esta ofensiva final, o sea, ofensiva hasta el tope, que buscaba el control o el dominio del poder del Estado a través de las armas, llegando a la capital del país. Yo tenía una pregunta. ¿En qué fecha empezó la ofensiva hasta el tope? La ofensiva hasta el tope comenzó el 11 de noviembre de 1989. Justamente en la parte acá de Jardín, los 5 sacerdotes españoles fueron asesinados. Fue asesinado el padre Ignacio de Acuría, fue asesinado el padre Ignacio Martín Baró, fue asesinado el padre Segundo Montes, el padre Amando López y el padre Juan Ramón Moreno. Y en la parte de al fondo, en una de las habitaciones fueron asesinados Elba y Celina Ramos, y justamente en el pasillo acá que se puede ver fue asesinado el padre Joaquín López y López. Tiene ese nombre de Jardín de las Rosas puesto que luego de la masacre de la UCA, el primero en encontrar los cuerpos fue don Obdulio, el cual era esposo y padre de Elba y Celina Ramos y era el jardinero de la universidad. Acá, luego que se retiran los cuerpos, luego que se hace la autopsia, don Obdulio busca dar ese reconocimiento, ¿no? Y lo que él hace es, en un principio, plantar 6 rosas rojas y en el centro 2 amarillas. Las 6 rosas rojas representan a los padres jesuitas y las 2 rosas amarillas representan a Elba y Celina Ramos. Luego ya de parte de la universidad se buscó cerrar esa zona y empezar a colocar más rosas en reconocimiento a todos los mártires que hubo durante el conflicto armado. No sé si alguien tiene otra. ¿Me podrías decir cuál es el legado que dejó esta masacre aquí en El Salvador y en la universidad? Pues el legado que deja, o el legado que nos dejó, fue esa vista de la memoria histórica de luchar por los derechos humanos, puesto que los padres jesuitas, en todo su recorrido y trayectoria dentro de la universidad y dentro del país, fue esa búsqueda de la garantía de los derechos humanos de las personas, de la población más escasa de recursos, de derechos, las personas más vulnerables. Ahora, continuando con el recorrido del Centro Monseñor Romero, pasaremos a lo que es la parte del museo. El caso ya no lo impartiré yo, sino que lo impartirá mi compañera Jenny Torres. Podemos pasar hacia la parte del museo. Aquí en la sala de mártires tenemos en exhibición un montón de piezas representativas de personajes destacados durante el periodo de la Guerra Civil, como Rutilio Grande, Monseñor Romero y por supuesto los padres jesuitas que fueron asesinados aquí en la universidad. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. Porque ese cuadro de Monseñor Romero está así. Sí, mira, cuando vinieron aquí el 16 de noviembre, no solo vinieron a asesinar a los padres, sino que también vinieron a hacer destrozos. Entonces, una de las cosas que hicieron fue derretir este cuadro con un lanzallamas. Este otro, por ejemplo, este es súper interesante porque tiene una herida de bala, no sé si la puedes ver allá, a la altura del corazón. Sí. Los miembros del batallón Atlacat dijeron que al asesinar a Ignacio de Acuría, pues estaban asesinando nuevamente a Monseñor Romero y dijeron, hagamos esto para que el símbolo quede sumamente claro. Aquí también hay otros daños materiales, como los libros destrozados, quemados. Esas cosas. Yo también tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Ese frasco qué contiene? Fíjate que este frasco contiene los restos del suelo en donde se encontraron Elba y Celina. Entonces, las personas que recogieron los cuerpos también recogieron estos restos, no solo de las víctimas, sino también de los padres jesuitas. Aquí los tenemos. La mayoría de los que ven aquí se van a dar cuenta que es grama seca porque los padres fueron asesinados en el jardín. Entonces, los trozos que recogieron corresponden a la grama. Y aquí en nuestra área dedicada a Rutilio Grande, pues pueden ver
pertenencias que él ocupaba en su día a día, así como objetos que fueron recuperados del lugar donde falleció, camino al paisal, como esta camisa que ven aquí, que estos hoyitos que ven, acérquense, se pueden acercar. Esos hoyitos que ven, pues son heridas de bala. ¿Vos tenés algún comentario del recorrido, de la experiencia, alguna duda? Yo digo que está sumamente interesante porque aquí mantienen, digamos, el legado en carne de los objetos, de cómo murieron, de la ropa que traían y pues me llama bastante la atención la cronología que también no solo Monseñor Romero y Rutilo Grande más los padres jesuitas murieron, sino que también muchas personas involucradas con la iglesia fueron perseguidas, incluso he leído que hasta por portar una Biblia. A continuación vamos a pasar a la sala de afiches, donde también tenemos una serie de piezas ilustrativas que nos dan más contexto. Para saber si han puesto atención, les vamos a hacer una prueba súper fácil, o sea, todos se van a sacar 10 aquí. Y si tienen alguna pregunta, pues para eso estamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la sala de afiches. Y para concluir nuestro recorrido vamos a ponerlos a prueba. Yo sé que les va a ir súper bien. Entonces comenzamos. Los mártires de la UCA, legado vivo para los jóvenes. ¿Quién creó las escuelas Fe y Alegría en El Salvador? Vamos, no me decepcionen, yo sé que pueden, vamos. Muy bien, muy bien. ¿Por qué cree que asesinaron a los jesuitas y sus 2 colaboradoras? Muy bien, muy bien. ¿Quién propuso poner fin al conflicto armado mediante el diálogo y la negociación? Esto está difícil, pero yo sé que puede. Muy bien, Orgullo UCA, me encanta. A modo de cierre y conclusión, Mario, Lorena y Daniel, ¿por qué no nos cuentan por qué es importante ser un estudiante comprometido ahora? Yo siento que más que todo ahora que estamos en la actualidad, muchos estudiantes no nos interesa la parte de la historia o casualmente la omitimos. Creo que eso es parte de nuestra cultura, que tal y como dice la frase, hay que aprender de la historia para que esto no se vuelva a repetir. Por lo tanto, hay que comprometernos según lo que estamos estudiando cada uno de nosotros a evitar que eso se vuelva a repetir en la historia y crear un futuro mejor. Nos motiva a ser conscientes de las cosas que estamos viviendo, de las cosas que están pasando y a ser esas personas de saber que los errores que ocurrieron en el pasado son los que nos van a ayudar a mejorar ahora en el presente. Sí, yo siento que es como un mensaje que nunca deja de ser válido y que al final te motiva a ser mejor persona, o sea, como que te interesa el cambio social, te interesa la injusticia, o sea, como no ser insensible ante eso, siento que es súper importante y es algo que sí aprendemos pues a través de la historia. Ok. Muchísimas gracias por compartir. Y como recuerdito les vamos a hacer la entrega de estas tarjetitas para que se las lleven y pues tengan su recuerdo de la experiencia. Yo hice unas fichas, unas tipo cartas para refrescar la mente. No sé si quieren que juegue la reporta. Vale, empezamos, dale. Dale. A ver, gracias. Me tocó el padre Ignacio Yacuría, su nacimiento fue en el año 1930. Aquí dice que fue un filósofo y teólogo. Llegó a El Salvador en 1948. 2 años después del nacimiento de la UCA se convierte en catedrático y jefe del departamento de filosofía. En 1979 asume como rector hasta su muerte. Y también fue el fundador de la muy conocida materia de realidad nacional, que en su día fue un boom y de hecho hasta hoy en día se han cultivado este legado del discurso, del análisis de la coyuntura nacional. Te voy a dar otra. Ok, excelente.
Aquí tenemos a San Óscar Arnulfo Romero, que su año de nacimiento fue en 1917 y pues murió trágicamente en 1980. Aquí dice que es conocido como San Romero de las Américas. Alzó la voz para denunciar las injusticias y la represión que vivía el pueblo salvadoreño. Y pues trágicamente fue asesinado por medio de un tirador mientras él estaba haciendo la misa el 24 de marzo de 1980, en el que hoy se conoce como el Hospitalito de la Divina Providencia. Un francotirador le disparó aquí en el pecho, pues dejándolo muerto casi instantáneamente. Y pues por este acto de valentía que él hizo para denunciar las injusticias, el Vaticano lo declaró como el primer santo de El Salvador. A ver, ahora tú, te voy a dar. Quiero ver este. A mí me tocó Celina Ramos. Ella nació en 1973 y fallece en 1989. Tenía apenas 16 años cuando fue asesinada. Había finalizado su primer año de bachillerato con el apoyo de una beca. Al momento del crimen, madre e hija se encontraban en la misma habitación. Vale, te voy a repartir otra. La mamá de ella me tocó. Elba Ramos nació en 1947 y falleció con ella el 16 de noviembre de 1989. Era la cocinera del Seminario Mayor. Ambas se habían refugiado en la UCA porque días antes explotaron bombas cerca de su vivienda. Creían que en la universidad estarían más seguras. Vale, voy a agarrar yo sin ver. No veo. Vaya. Me tocó el padre Segundo Montes. Él nace en 1933 y fallece ese 16 de noviembre, ¿no?, de 1989. Él era filósofo, teólogo y poseedor de un doctorado en antropología social. Él fue rector del externado San José de acá de El Salvador, y él realizó muchas investigaciones sobre los desplazados de la guerra e hizo los primeros estudios sobre migración y las remesas, cómo impactaban en el país. Y también él en 1985 deja como legado que actualmente perdura, que es que él funda el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Voy a agarrar otro y sí, igual, sin ver. No vea. No veo. Me toca el padre Joaquín López y López. Era el único salvadoreño de los padres en esa masacre. Y él nace en 1918 y pues fallece el 16 de noviembre, ¿no?, de 1989. Él era humanista, filósofo y teólogo. Fundó las escuelas Fe y Alegría y al momento de su muerte había 30 centros educativos Fe y Alegría en 8 departamentos. Aquí es que beneficiando a 48,000 personas. Creo que es un legado que aún perdura en el país. Ahora te reporto a ti, ¿verdad? Dale. Te doy la del padre. Pongan atención. Va. A mí me tocó el padre Armando López, que nació en 1936 y también murió en 1989. Dice que con una licenciatura en Humanidades y otra en Teología y otra en doctorado en Ciencias Religiosas, esto le alcanzó para ser rector del Seminario San José de la Montaña aquí en El Salvador y después fue el rector de la UCA en Nicaragua. Y también lo caracterizó el don de la escucha y por ser un buen consejero. Sí, ahora te paso otro a ti. Bueno, ahora va el padre Rutilio Grande, que nació en 1928 y murió en 1977. Dice aquí que fue el primer sacerdote asesinado el 12 de marzo de 1977 y que promovió el evangelio. La organización campesina denunció la violencia y la explotación contra los trabajadores del campo y la Iglesia Católica lo ha declarado beato junto a Nelson y Manuel, asesinados junto a él, que iban con él el día que fue asesinado. Ahora, falta a ti, va. Vaya, pero las más fáciles, vean. Solo quedan dos, que si no me equivoco, dale. Vaya, es el padre Juan Ramón Moreno. Nació en 1933 y falleció en 1989, fue asesinado, ¿verdad? Sí. Humanista, filósofo y teólogo. Fundó y dirigió el Centro Ignaciano de Centroamérica en Panamá. Fue profesor con especialidad en moral de vida y teología. Supervisó la construcción del Centro Monseñor Romero y organizó la biblioteca del Centro de Reflexión Teológica. Queda uno, si no me equivoco. El padre de Martín Baró, que nació en 1942 y falleció en
1989 también. Filósofo, teólogo y doctor en psicología social y organización. Bueno, de hecho, yo tengo entendido que en psicología todavía usan textos de él. Es cierto. Ajá, cuando imparten materias. En 1986 fundó el Instituto Universitario de Opinión Pública UDOP. Le gustaba cantar y tocar la guitarra, o sea, está en la foto. Sí, esa es la foto. Y tenía 47 años cuando lo asesinaron. Yo defino a los mártires como luchadores de los derechos humanos y la lucha por la protección de las personas más desfavorecidas en el país. Yo defino a los mártires como unas personas entregadas y agentes de cambio. Yo defino a los mártires como personas que estaban interesadas en el cambio social y que eran sensibles ante las injusticias. Yo defino a los mártires como personas visionarias por la educación y pues que nos han dejado un tremendo legado que es el Campus UCA y también que han mejorado la vida de miles de estudiantes. Yo defino a los mártires como personas de un buen ejemplo a seguir, ya que ellos eran bien entregados al pueblo y a sus profesiones para hacer un cambio y dejar ese legado.